Saludos hermanos y hermanas, yo soy Padre Diego con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, miércoles 19 de agosto. Hoy celebramos en la iglesia la memoria de San Juan Eudes. San Juan Eudes, un santo francés del siglo XVII que hace parte de todo este movimiento de la iglesia, de renovación de la iglesia en el siglo XVII, fundador de la Congregación de Jesús y María, los que llamamos o los que conocemos como los padres eudistas, y también de las hermanas del Buen Pastor, que trabajaron con las prisiones, con las mujeres en prisiones por muchos años y en la educación también. Pues es importante esta fiesta para mí porque yo le debo muchísimo a San Juan Eudes, a su espiritualidad y sobre todo a los padres eudistas. Mi primera parte de la formación, por muchos años yo pertenecí a la Congregación de Jesús y María, fui seminarista eudista, y entonces la espiritualidad de San Juan Eudes me ha acompañado por muchos años y la quiero mucho porque me ha enseñado bastante. Importante de San Juan Eudes es el primer teólogo en escribir un tratado teológico sólido sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y de María. La devoción a los Sagrados Corazones se la debemos de alguna forma, o por lo menos una doctrina sólida se la debemos a San Juan Eudes. Fue también el primero en celebrar una misa en honor al corazón de Jesús y al corazón de María. A San Juan Eudes lo celebramos hoy. Feliz día a todos mis hermanos eudistas. Feliz día a todas mis hermanas del Buen Pastor. Un abrazo para todos ellos. Escuchamos hoy en el Evangelio de Mateo una parábola muy interesante. Capítulo 20, versículos 1 al 16. Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un hacendado que salió de mañana a contratar trabajadores para su viña. Cerró trato con ellos en 1 denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana, vio en la plaza a otros que no tenían trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos se fueron, volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer de la tarde, encontró a otros que no tenían trabajo y les dice: ¿qué hacen aquí ociosos todo el día sin trabajar? Le contestan: nadie nos ha contratado. Y él les dice: vayan también ustedes a mi viña. Al anochecer, el dueño de la viña dijo al capataz: reúne a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Pasaron los del atardecer y recibieron 1 denario. Cuando llegaron los primeros esperaban recibir más, pero también recibieron la misma paga. Al recibirlo, se quejaban contra el hacendado: estos últimos han trabajado 1 hora y le has pagado igual que a nosotros, que hemos soportado la fatiga y el calor del día. Él contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy siendo injusto. Habíamos cerrado trato en 1 denario, ¿no es así? Entonces toma lo tuyo y vete, que yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿O no puedo yo disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué te sientes mal que yo sea generoso? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Esta es realmente una parábola que nos desconcierta un poco. Las parábolas, como ustedes saben, son unas narraciones que no nos dan explicaciones sobre algo, sino que exponen a la audiencia hacia un asunto particular, un tema en particular. El tema en este caso sería la última parte del Evangelio que escuchamos en el día de ayer. Muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Si usted quiere, esta parábola es una extensión de esa afirmación. ¿Por qué? Además, porque esta parábola como que reta el sentido de justicia que nosotros tenemos. A ver, los obreros que llegaron temprano se sienten molestos y uno dice: pues claro, les debió haber pagado más. El arreglo original era 1 denario al día y él les paga entonces lo que habían acordado. Pero entonces cuando llegan los últimos y empiezan a recibir lo mismo, en su corazón empezaron a pensar: nos va a dar más, qué emoción, nos va a dar mucho más. Pues no, recibieron lo mismo. El sentido de justicia de este capataz, del señor de la viña, del dueño de la viña, es desconcertante. Sobrepasa
nuestro propio sentido de justicia. Lo que están pensando los trabajadores es en una justicia retributiva, es decir, dar a cada uno lo que se merece, de acuerdo con su esfuerzo. La justicia de este hombre es distinta, es dar a cada uno lo que él quiere, o más bien, dar a cada uno lo que necesita, porque finalmente quienes salieron a trabajar o quienes llegaron a trabajar en la tarde no lo hacían por pereza, sino porque nadie los había contratado. Miren, cada vez que escuchamos una parábola o una enseñanza o una palabra de Jesús que hace referencia a la viña, hay algo que tiene que ver ahí con el pueblo de Israel. Recuerden que lo que habíamos hablado ayer acerca de las riquezas y todo esto, de alguna manera hay que una enseñanza también hacia el pueblo de Israel. La viña es el mismo pueblo de Israel y los trabajadores tienen que ver o están referidos a todos aquellos que trabajan en la viña, ¿sí? En este caso en la salvación. La justicia de Dios sobrepasa nuestra justicia. Esa justicia que estaban pensando tal vez los judíos en que ellos iban a ser los primeros en recibir la salvación, y ahora resulta que estos advenedizos, es decir, aquellos que no eran judíos, también están invitados al banquete de la salvación. ¿Cómo es esto, Dios? Me hace pensar en todas las veces en que Dios acoge a todos aquellos que yo considero que no son dignos. ¿Cuál es el sentido de justicia que yo tengo? Como sea, cualquiera que Él sea, Dios reta nuestro sentido de justicia y nos hace pensar de una manera más generosa, sobre todo hacia aquellos que por cualquier circunstancia necesitan más de la misericordia de Dios. Viernes de canción. No, no es viernes de canción, pero es que hay una canción de la espiritualidad budista que a mí me gusta mucho y que quiero cantar hoy. San Juan Eudes tiene una cosa interesante. Toda su espiritualidad gira alrededor de Jesús. Es cristológica por esencia. Y, por supuesto, también alrededor del Espíritu Santo. Y tiene una frase muy bella que dice: la mejor devoción que puede tener cualquier cristiano es no aferrarse a ninguna devoción, sino entregarse confiadamente al Espíritu Santo y dejar que Él lo guíe. Esa frase la volvió canción un compañero de nosotros en el seminario. Entonces yo quiero que como oración final en el día de hoy cantemos esta canción. La práctica más hermosa y el ejercicio mejor consistirá en no aferrarse a ninguna devoción, sino entregarnos confiados al Espíritu de Dios y dejarle que Él nos guíe y nos colme de su amor. Y dejarle que Él nos guíe y nos colme de su amor. Amén, amén. Muy bien, un cafecito para este día. Que el Señor los bendiga a todos y nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo aquí haciendo malabares con mi guitarra y con mi cafecito. ¡Salud! Nos vemos mañana con el mensaje del Evangelio. Bendiciones. Chao, chao.